Sobreelevada de la mucosa, ¿verdad? Como aquí nos dice, masa originada que protruye hacia la luz de un órgano hueco. A diferencia de la formación polipoide, que es una elevación de la submucosa. Voy a cambiar un ratito, este no es, tengo otro, no está funcionando. Aquí, ahora sí. Entonces, el pólipo podemos clasificarlo según su forma, según su naturaleza y según su ubicación. Según su forma, como ya lo habíamos mencionado, puede ser sin tallo, que era lo que llamábamos sésil, o con tallo, que llamábamos pediculado. Según su naturaleza, son no neoplásicos, o sea que no están asociados con la formación de neoplasias, y los neoplásicos que sí tienen una asociación y se encuentran en focos de carcinomas. Según su ubicación tenemos esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. ¿Dónde es más frecuente el pólipo que habíamos mencionado? A nivel del intestino grueso, ¿verdad? Justamente esta clase que estamos desarrollando es una de las clases que antecede a la clase de cáncer de colon, que es un tema bastante extenso que vamos a estar desarrollando en las próximas clases. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, vemos que es una lesión sobreelevada, cumple con el término de pólipo. Ahora, ¿qué tipo de pólipo les parece que es? ¿Sésil o pediculado? Sésil. Ahora, si es maligno o benigno, realmente por el estudio de histopatología únicamente vamos a poder saber. Por eso es que normalmente se toman pequeños fragmentos y si esto se confirma que es neoplásico, se procede a la extirpación de esa zona del colon, a la colectomía, ¿verdad? Como vemos aquí, porque la colectomía no es una cirugía tampoco sencilla. Ahora, este es el pediculado, tiene una raíz como un arbolito, ¿verdad? Entonces, este es otro pediculado. Pero si ustedes observan, esta es una pieza de colectomía. O sea, esto se informó como algo neoplásico, por eso es que se extirpa el colon, ¿verdad? Ahora, los no neoplásicos se originan como anomalías de la maduración, de la arquitectura de la mucosa o de un proceso inflamatorio como tal. Entonces, entre los no neoplásicos tenemos los hiperplásicos, los amartomatosos, los juveniles, los de Peutz-Jeghers, los inflamatorios y los linfoides. Y los neoplásicos también se originan de la misma manera, de anomalías en la maduración o arquitectura y son lesiones preneoplásicas, ya que tienen displasia y por lo tanto son precursoras del carcinoma. Aquí tenemos el adenoma tubular, el adenoma tubulovelloso y el adenoma velloso, que seguramente en algún momento de su vida estarán leyendo un informe anatomopatológico de un pólipo con estas nomenclaturas. Ahora, si hablamos de formación polipoidea, porque realmente el pólipo es una elevación de la mucosa. Ahora, la formación polipoidea eleva la submucosa. Y en esta categoría están los que son los lipomas, que pueden también existir en esas ubicaciones, los neuromas, el GITS benigno o maligno, los leiomiomas y los angiomas o hemangiomas. Y entre los malignos, como ya mencionamos, el GITS, su contraparte maligna, los leiomiosarcomas, los liposarcomas y los angiosarcomas. Si hablamos de frecuencia, por suerte vamos a decirlo así, ahora la mayoría son lesiones que están y son detectadas en estadios tempranos. Tenemos por un lado los adenomas en un 67%, los hiperplásicos en un 11% y otros pólipos en un 22%. Entonces vamos a empezar hablando de los pólipos no neoplásicos. Los hiperplásicos, como ya habíamos estudiado también en el capítulo de gastro, son pequeños, generalmente menos de 0,5 centímetros. La edad más frecuente es entre los 60 y 70 años. 30 a 50% son individuos mayores y se ubican en el recto y en el colon sigmoides de estos pacientes añosos. Macroscópicamente se ven como protrusiones similares a pezones, como ya lo habíamos descrito, parecen como el pezón de la glándula mamaria y generalmente son múltiples.
Microscópicamente se observan glándulas hiperplásicas con aspecto de diente de sierra, le llama, o serrucho, y que están revestidos por un epitelio al igual que el colon, cilíndrico simple, sin atipias. El potencial maligno es nulo, sobre todo en los de tamaño pequeño. Esta imagen van a ver mejor en su tablet, pero en cada pliegue se ven como pequeñas protrusiones, ¿verdad? Como lesiones sobreelevadas. Están marcados algunos. Y así se ve en la histología. Si nosotros recordamos del colon normal, tenía un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Con microvellosidades y células caliciformes. Pero ¿les parece normal el tamaño de las estructuras glandulares? No, ¿verdad? Vemos glándulas elongadas, alargadas en primer lugar, y el aspecto de diente de sierra lo llama a la luz que tiene un aspecto estrellado. Esta lámina tenemos en el laboratorio y es lo que van a estar desarrollando algunos de ustedes en esta semana. Creo que los que en la semana pasada nos fuimos al festejo del Día del Niño tienen otras láminas retrasadas que ver. Pero los del grupo viernes, por ejemplo, ya van a estar viendo el pólipo hiperplásico. Entonces, esto sería la arquitectura que vemos, digamos, en la glándula. Tiene ese aspecto estrellado o es lo que se conoce como diente de sierra. Pero si observamos el epitelio, él carece de atipias, por eso dice sin atipias. El pólipo juvenil o pólipo de retención representa una malformación amartomatosa. Y si recordamos el término amartoma, amartoma le llamábamos a que intenta imitar el tejido de origen, pero lo hace de manera desorganizada. Casi 80% ocurre en el recto, pero también puede ocurrir en el colon. El tamaño es de 1 a 3 centímetros y ocurre en menores de 5 años. Por eso realmente el término juvenil no cabe mucho, ¿verdad? Porque se le llama pólipo juvenil o de retención. Se usa más el término de retención porque ocurre en niños y generalmente son niños menores de 5 años. Tiene un pequeño pedículo, es lobulado y es único. Microscópicamente la lámina propia constituye la mayor parte del pólipo. O sea, la lámina propia es pronunciada. Recordemos que un amartoma significa que tiene los componentes de origen, pero está todo desorganizado. En este caso, la lámina propia es abundante. No tiene atipia, es frecuentemente se ulcera y tiene hemorragia. Esto a veces ocasiona en los niños oclusión intestinal. Y a veces se cae solo, se autoamputa y se cae una masa así redondita. O hay veces que lleva oclusión y tiene que ir a cirugía para poder extirpar esta masa. Pero es benigno, ¿verdad? Por eso dice potencial maligno nulo excepto en la poliposis juvenil. La poliposis juvenil se habla de 50 a 100 pólipos en el tracto gastrointestinal. Y esto tiene un riesgo de adenoma y por tanto de adenocarcinoma. Por lo cual, ¿cuál les parece que es el tratamiento si es que tenemos un paciente? Supongamos tiene 60 pólipos y tiene 15 años. Voy a tomar el café mientras ustedes me responden. Y realmente se hace la colectomía, se tiene que sacar. Si está en el colon derecho, colon derecho. Si está en el colon izquierdo, colon izquierdo. No importa la edad del paciente porque tiene un riesgo muy alto de adenocarcinoma. Bueno, entonces esto es el pólipo de retención como mencionamos, ¿verdad? Que es como una pelotita, una masa ovoide. Esto es al corte en hemisección, donde como ustedes ven aquí es una masa carnosa, tiene áreas quísticas. Y esto mismo se ve por la histología que vamos a estar observando. Entonces tiene estas zonas quísticas, tiene esta zona, digamos, como una masa más carnosa que vemos con la flecha verde. Si esto miramos la histología, vamos a ver la misma morfología con áreas quísticas que están con la flecha amarilla y con un área, o sea, la flecha verde, el área de la lámina propia que era lo que veíamos como una masa carnosa. O sea, tiene la misma arquitectura, macro y micro, es muy fácil de identificar por eso el pólipo de retención.
Y si ustedes observan esta imagen, lo único que me recuerda al colon normal es esta zona, ¿verdad? Donde hay glándulas de aspecto conservado. El resto, áreas quísticas y lámina propia como constituyente del pólipo, entonces lo catalogamos como pólipo de retención o juvenil. Ahora, este sí es el síndrome de poliposis juvenil, como dijimos. Ven que el colon normalmente tiene pliegues, sí, ¿verdad? Pero esto no es normal. No sé si consiguen ver las masas de color rojiza, que son las formaciones polipoides. Y aquí nos dice tiene un riesgo de adenocarcinoma en 50 a 100 pólipos presenta el paciente. Ahora, el pólipo de Peutz-Jeghers, como ya mencionábamos en las clases anteriores, puede ocurrir solo o puede ocurrir en el contexto de un síndrome de Peutz-Jeghers. Él tiene epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Puede ser único o múltiple como el síndrome de Peutz-Jeghers y son pólipos grandes. Él se ubica en estómago en un 25%, en colon en un 30%, pero donde es más frecuente es en intestino delgado. Y esto vamos a estar desarrollando en tumores del intestino delgado. Nuevamente vamos a hablar del pólipo de Peutz-Jeghers. Él tiene un pedículo, es lobulado y parece un arbolito. Por eso dice hay una red arborizada de tejido conectivo con glándulas, epitelio normal rico en células caliciformes, tejido fibroconjuntivo y muscular. El potencial maligno es nulo, ¿verdad? Son pólipos amartomatosos y carecen de ese potencial maligno. Pero los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers tienen riesgo a desarrollar en otras ubicaciones cáncer, como en páncreas, mama, pulmón, ovario y útero. Ellos tienen una fase característica. Primeramente, como dijimos, pólipos diseminados en todo el tracto gastrointestinal. Tienen una pigmentación melanótica alrededor de los labios, como ven aquí en piel y mucosas. Palmas y palmas de mano, sobre todo, tiene esa misma coloración melanótica. Y el pólipo dijimos que parece un arbolito, ¿verdad? Una red arborizada. Lo normal es que el colon tenga este aspecto macroscópico. Sin embargo, aquí que estamos viendo una lesión polipoide con un pedículo, ¿verdad? Como si fuese que tiene un arbolito, su tallo y sus ramificaciones. Si esto nosotros observamos por histología, vamos a identificar aquí el tallo fibroso muscular y vemos las glándulas. En este caso nos habla de escasez de displasia, o sea que generalmente no presentan displasia, pero pueden llegar a presentar. Este sería otro pólipo de Peutz-Jeghers donde identificamos el eje fibroso y muscular liso, donde vamos observando las pequeñas ramificaciones. Los inflamatorios pueden ocurrir en el contexto de la colitis ulcerosa, por ejemplo, y se observa ulceración del epitelio, así como también erosión. Los linfoides representan hiperplasia linfoidea intramucosa que también puede llegar a ocurrir, son más raros. Entonces, esto sería en el contexto de una paciente o un paciente con colitis ulcerosa, donde se identifican formaciones polipoides, la mucosa se ve rojiza, eritematosa. Hay otra clase que tenemos que dar que es colitis y Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal que también entra en esta etapa. Los neoplásicos tenemos el adenoma, que como ya dijimos es una lesión preneoplásica, por lo tanto tiene displasia. Su incidencia aumenta con la edad, existe predisposición familiar, son denominadas premalignas y aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Aquí dividimos en tres tipos. El tubular, que su arquitectura es de túbulos. El túbulo velloso, donde tiene un aspecto que se le llama velloso o velludo o verruciforme, que representa entre el 25 a 50% patrón velloso y el 25 a 50% patrón tubular. Y el velloso propiamente dicho, más del 50% del patrón velloso. ¿Cuál es el más benigno entre los tres? El primero, el adenoma tubular.
¿Cuál es el más agresivo entre los tres? El velloso. Y en un punto intermedio está el túbulo velloso y depende a su vez de la cantidad de componente velloso que presente. Ahora, todas ellas tienen displasia que puede oscilar desde bajo grado hasta alto grado. La displasia de alto grado también aquí se llama carcinoma in situ. El riesgo de malignización depende del tamaño del pólipo, si es mayor a 4, de la arquitectura histológica, que tiene componente velloso predominante, por ejemplo, es más agresivo. El grado de displasia es mayor en aquellos de alto grado. Si hablamos de ubicación, no hay tanta preferencia, ¿verdad? Colon derecho 40, colon izquierdo 40, o sea, están equilibrados. Sí, en el recto es menos frecuente, 20%, y existen asociaciones familiares. Pueden ser únicos o múltiples, y cuando son múltiples tienden a agruparse y simular ya una verdadera neoplasia. Vamos a mirar las imágenes. Suelen medir menos de 1 centímetro. El adenoma tubular, digamos, era el más benigno y es el más frecuente también, ¿verdad? 90%. Él puede ocurrir también en estómago, intestino delgado, en la ampolla de Vater, pero es más frecuente en el colon. Mayoritariamente tienen un pedículo, están constituidos por un patrón de aspecto a túbulos y estos túbulos tienen displasia donde se ve como una falsa estratificación y mitosis en las diferentes capas. Riesgo de malignización es bajo. Esta sería una imagen de un adenoma tubular, ¿verdad? Que, o sea, fue diagnosticado como adenoma tubular posterior a la histología. Por macroscopía es un pólipo de tipo pediculado que tiene un tallo, una raíz, ¿verdad? Y como si fuese un arbolito, ¿verdad? Este es otro pólipo de tipo pediculado que tiene un tallo y tiene ese aspecto de arborización. Ahora, si nosotros miramos esta imagen, y creo que fue una de las primeras imágenes en el capítulo de neoplasias donde yo le describía displasia, y decíamos que este sería el tallo o la raíz, y esto sería la parte que observamos como si fuese la cabecita del pólipo. Ahora, si nosotros miramos la imagen, lo normal es que el colon tenga esta histoarquitectura que vemos en la parte de abajo. Si nosotros miramos arriba, primeramente hay dilataciones quísticas, que no es normal. Vemos el color que es hipercromático, lo cual ya nos va induciendo de que esto es un probable pólipo displásico. Y vamos viendo que la disminución de las células caliciformes es evidente en la parte superior. Hay algunas glándulas que tienen, pero en su mayoría no tienen o ya perdieron las células caliciformes. Esto se denomina hipocrinia cuando disminuye la secreción de las células caliciformes. Y recordemos que displasia significaba distorsión de la arquitectura que está presente y de la función que está presente. O sea, ya no hay, o hay en escasa cantidad células caliciformes. Si nosotros comparamos aquí, y yo les digo, esta es una imagen A y esta es una imagen B. Si observamos la primera imagen, esto es normal. Ahora, esto no es normal, en primer lugar por el color, que se ve más oscuro, más hipercromático. En segundo lugar, hace como una falsa estratificación. Y les voy a mostrar, creo que tengo otra imagen, donde parece como una teclita de un piano. Aquí, por ejemplo, vamos viendo el epitelio como tal. Hace como una falsa estratificación, hay mitosis, hay hipercromasia, y van disminuyendo en cantidad y función las células caliciformes. Este es el que les dije, parece como una teclita del piano. ¿Conocen, verdad, el piano? Tiene ese aspecto donde hay como los núcleos están en diferentes camadas y hacen como una falsa estratificación. No está en todas, pero en muchas de las glándulas. O sea, si identificamos en una glándula, por lo menos ya esto se llama displasia. Y tubular se llama así por el aspecto de túbulos. ¿Se acuerdan de los túbulos, verdad? Que veía, o sea, ustedes usaban en bioquímica los famosos túbulos. Entonces, tubular es por la morfología parecida al túbulo, que son estos que están marcados en la flecha, ¿verdad? Ese aspecto en túbulos.
Y esto sería mirando de cerca, donde no tiene una sola capa, sino que tiene varias capas. Y el pianito que les dije, ¿verdad? Hace como una especie de piano. El velloso dijimos que era el más agresivo entre los tres. Él puede estar en el recto, puede estar en el colon sigmoides. Suelen ser sésiles y son de mayor tamaño. Algunos confluyen y forman una gran masa. Histológicamente está constituido por un epitelio adenomatoso. La displasia es mayor y el riesgo de malignidad es alto, 70%. Entonces, fijémonos en esta imagen. Esta es una colectomía, donde esta es la lesión. Primeramente, ¿qué tipo de pólipo es? Sésil. Esto se hizo una endoscopía y evidentemente se habrá informado como un adenoma velloso con displasia de alto grado. No se puede descartar componente infiltrante, por eso es que se sacó. ¿Y este qué les parece? Bien feo, ¿verdad? Es difícil por una endoscopía, por más de que tome 6 o 8, descartar que haya componente infiltrante. Esto generalmente hacen oclusión intestinal y son cirugías de urgencia. ¿Y este otro? Realmente el término velloso se atribuye a la macroscopía, que tiene ese patrón como verrucoso, ¿verdad? Como villudo o velloso. Este sería lo mismo, pero sin fijar con formol, donde igual tiene ese aspecto velloso, ¿verdad? Estos dos, y esta sería la histología del adenoma velloso. El adenoma velloso se describe como una proyección digitiforme, como si fuesen unos deditos. Están elongadas las glándulas, estratificadas como si fuese este un dedito, este otro dedito, ¿verdad? Y ahí se va viendo todos aquellos cambios de fenotipo de la célula maligna. Numerosas mitosis, hipercromasia, la falsa estratificación. Si nosotros aquí comparamos lo normal, esto sería lo normal de las glándulas del colon, así tendríamos que ver. Ahora, ¿cómo nosotros estamos viendo allá arriba? Estamos viendo unas proyecciones en forma de dedos digitiformes. Las glándulas están elongadas, incluso hacen como si fuese unas circunvoluciones, ¿verdad? Y el túbulo velloso sería el patrón intermedio, donde tiene el componente tubular y tiene el componente velloso, tiene los dos. Por lo tanto, el riesgo de malignidad está también en el punto medio, es intermedio. Y va a depender del componente velloso. Cuanto más componente velloso tiene, esto dice que es más agresivo. Ahora, si nosotros observamos, supongamos este es un pólipo pediculado. Tiene un tallo fibroso, muscular, vascular, ¿verdad? Ahora, el patrón que le da el nombre de túbulos sería ese aspecto de túbulo o pipeta que usan los bioquímicos, ¿verdad? Que serían estas partes. Y el patrón que le da el nombre de velloso sería estas proyecciones digitiformes. Entonces, si tiene los dos, se llama túbulo velloso. Si nosotros observamos aquí, y si ustedes van identificando, así tendría que ser la mucosa colónica normal como se ve en este sector. Esto que vamos viendo aquí, este aspecto microscópico de túbulos le da el nombre de tubular. Y esto tenemos que mirar de cerca. Como ya lo dijimos, esto tendría que ser una única capa de epitelio cilíndrico con células caliciformes, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos viendo núcleos que están en diferentes niveles que le da un aspecto de pseudoestratificado y tienen atipias, ¿verdad? En cuanto a la clínica, porque ¿cuál sería la manifestación clínica de todos estos pólipos que estuvimos viendo? Puede que sea una anemia de origen desconocido, ¿verdad? Donde el paciente está anémico, no mejora. Puede que el paciente tenga una hemorragia rectal oculta o franca. Se hace un análisis de la materia fecal donde se ven hematíes positivos. O bien que el paciente mismo se dé cuenta de que cada vez que él defeca hay sangre en sus heces o que el papel higiénico tiene sangre.
Deposiciones mucoides o que él se dé cuenta que hay moco en la materia fecal. Si hay moco en la materia fecal, esto va más hacia un adenoma velloso. O puede que el paciente no sepa que tiene y hace directamente una obstrucción intestinal, como vimos en esos vellosos, esos que son bien carnosos, ¿verdad? O invaginación intestinal. O puede que sea un hallazgo incidental, donde el paciente se hace una, digamos, una colonoscopía, ¿verdad? Digamos, tiene 40 y pico años y quiere realizarse, ¿verdad? Y ahí se encuentra. Ahora la famosa PAF o poliposis adenomatosa familiar, esto es un proceso autosómico dominante y ocurre en jóvenes. Se empieza a manifestar en pacientes jóvenes con una edad media entre 20 a 30 años y son múltiples pólipos. Mínimo 100 debe de tener para llamarlo PAF. Son adenomas tubulares por microscopía, tiene ese aspecto de túbulos o pipetas y el riesgo de malignidad es extremadamente alto, prácticamente 100% a los 10 a 15 años. Las medidas son detección precoz en familiares de primer grado y el tratamiento es igual que la poliposis juvenil, colectomía profiláctica. O sea que hay que retirar el colon que está comprometido. Estos eran los estudios que se hacían anteriormente, ¿verdad? La RX, donde si era una poliposis familiar se veía ya este patrón, ¿verdad? De múltiples pólipos. Hoy día sabemos que existen otros estudios como la endoscopía digestiva baja, ¿verdad? La colonoscopía para poder identificar estos pólipos. Ahora, ¿cómo se ve una mucosa de PAF? Estos son los pliegues. ¿Cuántos pólipos estamos viendo en cada uno de los pliegues? En cada uno se ven como 10, ¿verdad? Y recordemos que mínimo es 100 para llamarle poliposis familiar. Miren este otro. Prácticamente en cada pliegue hay como 10, ¿verdad? Y miremos este otro. Este ya ni parece un pliegue, ¿verdad? Del colon. Prácticamente perdió la arquitectura. En el laboratorio tenemos nosotros tumor de colon tenemos. Y ahí vamos a sacar esa pieza quirúrgica para la práctica de tumores de colon y para que ustedes vean cómo es el pliegue normal, porque tiene partes normales esa macro que está en el laboratorio. Esto ya no parece, la mucosa parece como un empedrado. Y como dijimos, si hacemos, por ejemplo, un corte a este nivel, un corte chiquitito de 2-3 centímetros, esto es lo que se ve. O sea, se ven, todo esto son pólipos. Esto que parecen como unos arbolitos, ¿verdad? Y esto nos da el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar. Bueno, hasta ahí es esta primera clase de gastro. No sé si tienen alguna pregunta.